Mi madre quiere que le dé mi salario y ella me dará la mitad si es que soy un buen hijo, pero mi contraoferta es tan buena que ahora tiene que buscar empleo y dónde vivir. Hace unos días tuve una conversación bastante incómoda con mi madre, y aún no logro sacarme de la cabeza todo lo que me dijo. La cosa es que ella me pidió que le depositara todo mi salario para que lo administrara por mí y me diera la mitad, si es que era un buen hijo. Sí, ¿leyeron bien? Quería que le diera el control absoluto de mi dinero. Y sinceramente, no sé cómo llegamos a este punto. Pero supongo que debería empezar por el principio. Nací y crecí en una pequeña ciudad en algún lugar del medio oeste de Estados Unidos. No quiero decir el nombre exacto del lugar, porque sé que algunos de mis compañeros de trabajo también están en Reddit y ya sería demasiada coincidencia. No es que esté avergonzado de dónde vengo, pero no me gusta que la gente sepa demasiado de mi vida personal, especialmente en un lugar como Reddit. Lo que sí puedo decir es que no tuve una infancia fácil, aunque tampoco me quejo demasiado porque me las arreglé para sobrevivir. Mi madre y mi padre se divorciaron cuando yo era bastante joven. Para ser honesto, no recuerdo mucho de la época en que vivíamos todos juntos, pero lo poco que recuerdo no fue bueno. Mi padre nunca fue una gran influencia en mi vida, ni tampoco lo intentó demasiado. Era un hombre que bebía mucho y trabajaba largas horas, pero ni siquiera trabajaba en algo que pudiera interesarme. Creo que simplemente usaba el trabajo como una excusa para no estar en casa, y cuando estaba, no hacía ningún esfuerzo por pasar tiempo conmigo. Lo poco que recuerdo de mi padre, son momentos en los que estaba demasiado cansado o borracho como para siquiera prestarme atención. Después del divorcio, mi madre y yo nos mudamos a una pequeña casa. No era gran cosa, pero al menos tenía un techo sobre mi cabeza, y no tenía que lidiar con la presencia de mi padre. Vivir con mi madre era mejor que estar con él, pero tampoco era una relación perfecta. Nunca fue la madre más presente ni la más cariñosa. Supongo que siempre hizo lo que pudo, pero nunca fue como esas madres que se ven en las películas, o que veía que eran las madres de mis amigos, que siempre estaban allí para ayudar con la tarea, asistir a los partidos o simplemente pasar el rato. Mi madre era más bien del tipo de madre que siempre estaba ocupada en algo, o simplemente ausente emocionalmente. A veces, cuando leía historias en Reddit sobre la relación entre otros usuarios y sus madres, me preguntaba si mi experiencia era normal o si simplemente no me había tocado una de las buenas. Claro, en las historias donde las madres son madres, y no unas locas de cuidado. A pesar de todo, me las arreglé para sobrevivir la escuela. Nunca fui muy bueno en los estudios, y sinceramente, la idea de ir a la universidad nunca estuvo en la lista de prioridades. Me atraía más la idea de trabajar, especialmente en algo que me permitiera estar al aire libre. Creo que siempre fui más de ese tipo, del que prefería estar en movimiento, usando las manos, en lugar de estar sentado detrás de un escritorio o en una clase. Mientras estaba en la secundaria, trabajaba en varios empleos a medio tiempo, ahorrando lo que podía con la idea de algún día largarme de ese lugar. Y fue exactamente lo que hice en cuanto me gradué. Ahorré lo suficiente para comprar un boleto a Alaska y no miré atrás. ¿Por qué Alaska? Bueno, Alaska tiene algo especial. Hay trabajos que no muchas personas quieren hacer, ya sea porque son extremadamente duros o peligrosos, pero pagan bien. Y lo mejor para mí es que muchos de esos trabajos te permiten estar al aire libre. No voy a entrar en detalles sobre en qué trabajo exactamente, porque como mencioné antes, algunos de mis compañeros también están en Reddit y prefiero mantener el anonimato. Lo que sí puedo decir es que es un trabajo duro, y no es para cualquiera, pero yo lo disfruto. Nunca fui de los que le temen a ensuciarse las manos o a enfrentar condiciones difíciles. De hecho, diría que prospero en esos ambientes. Después de mudarme a Alaska, seguí en contacto con mi madre. No teníamos la mejor relación, pero trataba de llamarla de vez en cuando para ver cómo estaba. Ella hacía lo mismo, aunque la mayoría de las veces parecía que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Al principio, las cosas iban bien. Me llamaba para ponerse al día, contarme lo que estaba pasando en la ciudad, cómo estaban sus amigos, ese tipo de cosas. Pero luego empezaron a llegar las peticiones de dinero. Al principio eran montos pequeños, como $100 o $200, para cubrir el alquiler o porque se le acababa la comida antes de cobrar su salario. No me molestaba ayudarla. Después de todo, era mi madre, y aunque no fue la madre perfecta, ella me crió. Así que sentía que lo mínimo que podía hacer era ayudarla de vez en cuando. Sin embargo, todo cambió hace unos meses. Mi madre conoció a un hombre, y en poco tiempo, se mudó a vivir con ella. Al principio, me dijo que era un buen acuerdo porque compartirían los gastos, y eso la ayudaría a cubrir el alquiler más fácilmente. No conocía a este hombre, pero confié en que mi madre sabía lo que hacía. Pensé que si estaba dispuesta a dejarlo mudarse a su casa, entonces debía ser una buena persona. Pero parece que estaba equivocado, y ella también. Después de que este hombre se mudó, mi madre comenzó a actuar de manera extraña. Al principio, dejó de pedirme dinero porque en teoría él la estaba ayudando con los gastos, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a pedirme dinero, y esta vez eran sumas mucho más grandes. Me pedía $800 o $900, y siempre había una excusa.
Que el calentador de agua se había roto, que algo en la casa necesitaba reparaciones urgentes, que no podían esperar hasta que cobrara su próximo cheque. Al principio, me lo creí, pero a medida que las solicitudes de dinero se hicieron más frecuentes, empecé a sospechar que algo no estaba bien. Le dije que no. No porque no pudiera permitírmelo, sino porque no me sentía cómodo dándole tanto dinero sin una explicación clara. Además, ¿qué pasó con su nuevo novio? Se suponía que la estaba ayudando con los gastos, ¿no? Si ese era el caso, ¿por qué necesitaba más dinero que nunca? Cada vez que le preguntaba, me daba una excusa diferente, pero nunca tenía sentido. Como era de esperar, después de decirle que no varias veces, las llamadas comenzaron a disminuir. Y cuando yo la llamaba, ella se mostraba distante y fría, como si estuviera molesta conmigo. Al final, dejé de llamar también, porque no parecía querer hablar conmigo. Todo llegó a un punto crítico la semana pasada. Recibí una llamada de mi madre y pensé que quizás, después de tanto tiempo sin hablar, finalmente querría reconciliarse o al menos tener una conversación normal. Pero no, lo que me propuso fue algo que nunca imaginé que diría. Me pidió que le depositara todo mi salario en su cuenta bancaria y que ella me daría la mitad, pero solo si era un buen hijo. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero no, iba completamente en serio. Me dijo que era mi deber como hijo porque ella me había criado y que, además, era mejor administradora del dinero que yo. Que sabía cómo manejar mejor las finanzas y que, de esa manera, podría asegurarse de que mi dinero se usara de manera responsable. Nunca había escuchado algo tan absurdo en mi vida. Le dije que no, obviamente. No había ninguna posibilidad de que depositara mi salario en su cuenta, y mucho menos de que le diera la mitad de mi dinero simplemente porque ella lo decía. Incluso le ofrecí un compromiso, podría darle algo de dinero cada mes, quizás $300, pero no iba a dejar que controlara mi salario. Además, vivir en Alaska no es precisamente barato. Entre el costo de vida, los suministros y los viajes ocasionales a la ciudad, tengo mis propios gastos que cubrir. Pero no, eso no fue suficiente para ella. Insistió en que era mi responsabilidad como hijo darle la mitad de mi salario y que ella sabría cómo manejarlo mejor que yo. No entiendo por qué piensa que soy incapaz de administrar mi propio dinero. Si he logrado sobrevivir en Alaska, uno de los lugares más caros y duros para vivir, no creo que sea tan malo en la administración financiera. No gasto mi dinero en fiestas o cosas innecesarias. Todo lo que hago es trabajar y ahorrar lo que puedo. Y ahora que me lo pienso, ¿cómo puede ella decir que es mejor administradora del dinero, cuando siempre me está pidiendo ayuda para pagar sus cuentas? No tiene sentido. Creo que mi madre se ha vuelto loca. Y créeme, sé lo que es la locura, porque estar varios días o semanas solo, con solo alces a tu alrededor, te hace perder un poco la cordura, pero lo de mi madre es aún peor. Entiendo que me crió, pero pedir que deposite mi dinero es absurdo. Así que aquí estoy, preguntándome si soy el malo. Pero no me refiero a negarme a depositar mi salario en su cuenta, eso está fuera de discusión, sino a ayudarla con algo más. Entiendo que ella me crió y todo eso, pero ¿realmente le debo algo más allá de lo que ya le he dado? ¿Estoy siendo un mal hijo por decir que no? Honestamente, me siento raro. Por un lado, es mi madre, y creo que como hijo tengo cierta obligación de ayudarla, especialmente si realmente necesita el dinero. Pero por otro lado, lo que me está pidiendo no es razonable. Siento que está tratando de aprovecharse de mí, y no quiero ceder a sus demandas solo porque me lo dice. No sé qué pensar. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Actualización 1. Primero que todo, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación anterior. Leí todas las respuestas y realmente aprecio el tiempo que se tomaron para ofrecerme sus opiniones y consejos. Sé que no pude responder a todos los comentarios, pero de verdad valoro lo que dijeron. Algunos comentarios me hicieron ver las cosas con más claridad, y me ayudaron a reafirmar lo que ya sentía en el fondo, que no estaba siendo egoísta ni mal hijo por no acceder a las demandas de mi madre. Quiero aclarar algo que parece que no quedó claro la última vez. No estaba considerando, ni por un segundo, la idea de depositar mi salario en la cuenta de mi madre. Es completamente absurdo, y me sorprendió que algunos pensaran que podría estar pensando en hacer algo así. La razón por la que publiqué, era para saber si estaba equivocado por no querer darle más dinero del que ya había ofrecido. Porque, claro, es mi madre, y aunque no tenemos la mejor relación, sí siento una cierta obligación de ayudarla en lo que pueda. Pero incluso eso tiene un límite, y no es justo que ella trate de aprovecharse de mí, especialmente cuando me pide cosas irracionales. De hecho, muchos de los comentarios me hicieron ver algo que, honestamente, necesitaba escuchar. No tengo ninguna obligación de darle a mi madre la mitad de mi salario, ni mucho menos de depositarlo en su cuenta para que lo administre. Sí, como hijo, si estoy en una posición de poder ayudar a mis padres, puedo hacerlo, pero no es una obligación. Además, ayudar a alguien no debería ser bajo condiciones poco razonables o manipulaciones emocionales, como las que he estado experimentando con ella. Ahora, dejando de lado las respuestas y los consejos que recibí, han pasado algunas cosas en estos días.
Particularmente, he vuelto a tener contacto con mi madre, pero las cosas no han mejorado, para ser sincero. Como mencioné antes, ella había estado enojada conmigo por no acceder a sus peticiones, y no habíamos hablado mucho después de que le dije que no depositaría mi salario en su cuenta. Sin embargo, hace un par de días, regresé a la ciudad después de pasar un tiempo en una zona remota, lo que me mantuvo alejado de la civilización, y desde allí pude comunicarme con ella. La llamada no fue lo que esperaba. No sé qué esperaba de esa llamada, pero no ciertamente lo que sucedió. Apenas comenzamos a hablar, ella me dijo que su novio la había dejado, y según ella, era por mi culpa. Me explicó que le esperaba que, con mi ayuda financiera, ella pudiera dejar de trabajar y quedarse en casa, porque según él, ella ya no era una joven para estar trabajando todo el día. Esa declaración me dejó perplejo. Lo primero que pensé fue, ¿por qué alguien que necesita la mitad de mi salario para sobrevivir querría dejar su trabajo? Se lo dije a mi madre, y como era de esperarse, no le cayó nada bien. Le mencioné que si realmente necesitaba tanto dinero, no tenía sentido que su novio quisiera que dejara de trabajar, y que quizás ese hombre no era la mejor persona para ella. Bueno, esa fue la chispa que encendió todo. Mi madre se enfureció y me acusó de estar criticando a su novio sin conocerlo. Lo siguiente que dijo fue que solo estaba intentando lo mejor para él y para ella. Que si yo le ayudaba más, ella podría tener una vida más cómoda después de haber trabajado tanto para darme una buena vida. Para que lo sepan, mi madre tiene 48 años. No es una anciana que no puede valerse por sí misma, y lo que me estaba pidiendo simplemente no tenía sentido. Además, usar el pretexto de que me había dado una buena vida para justificar que yo debía sacrificarme económicamente, era manipulación emocional pura y dura. No puedo negar que me afectó, pero al mismo tiempo, me di cuenta de que esta situación no era sana, y que, por mucho que me doliera, no podía ceder ante sus demandas. A pesar de todo, traté de razonar con ella. Le dije que este hombre la estaba manipulando, que no debía dejar su trabajo porque perdería su independencia. Pero cada cosa que le decía solo la enfurecía más. Estaba totalmente dispuesta a defenderlo, sin importar lo que yo dijera. Finalmente, me acusó de ser el culpable de todo. Me dijo que su novio la había dejado por mi culpa, porque me negué a ayudarla económicamente como ella quería. Y no se detuvo allí. Dijo que si yo hubiera sido un buen hijo, nunca habría tenido que lidiar con estas dificultades. Me dejó claro que lo único que debía hacer era depositar mi salario en su cuenta, y así todo estaría bien. Lo peor de todo es que ni siquiera estoy seguro de si se refería a su cuenta o a la del novio. Intenté explicarle de nuevo que no podía hacer eso, que necesitaba ese dinero para mí, para mis propios gastos y para vivir. Pero ya no quería escucharme. Creo que lo que vino después fue lo que más me afectó. Mi madre, quizás dejándose llevar por el enojo, me dijo que se arrepentía de haberme criado. Que después de todo lo que había hecho por mí, yo no estaba cumpliendo con mi deber de hijo, y que ahora la estaba dejando sola en su momento de mayor necesidad. Pero antes de que pudiera reaccionar, simplemente colgó el teléfono. A pesar de todo, hay una pequeña parte de mí que ve algo positivo en toda esta situación, al menos, según lo que ella dijo, ese tipo la ha dejado. Eso, al menos, es algo bueno, aunque me preocupa lo que pueda pasar ahora que está sola. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde la última vez que les escribí, y tengo algunas actualizaciones importantes sobre lo que ha estado ocurriendo. He pensado mucho en lo que sucedió y en los consejos que recibí de ustedes. Al final, decidí que era momento de enfrentar algunos asuntos pendientes, en particular con mi madre, así que me tomé unos días de descanso y regresé a mi antigua ciudad. En parte, para visitar a algunos amigos y en parte, para ver cómo estaba mi madre. No había tenido muchas noticias de ella desde nuestro último encuentro, y aunque habíamos hablado un par de veces, no había vuelto a pedir dinero. Eso me dio algo de esperanza, así que decidí que era momento de hacer el viaje. Lo primero que hice fue reservar un hotel, porque no estaba seguro de cómo iban a ser las cosas en casa de mi madre, sobre todo después de lo que había pasado entre nosotros. Y aunque no lo sabía en ese momento, fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Como mencioné, quería ver a algunos amigos también, así que aproveché para planear algunas reuniones con ellos durante mi estancia. Todo estaba bastante bien organizado, o al menos eso pensaba. Llegué un viernes por la tarde, y tras instalarme en el hotel, decidí que lo primero sería ir a ver a mi madre. Ella no sabía que iba a visitarla, así que pensé que sería una sorpresa. No esperaba una gran bienvenida, considerando cómo estaban las cosas, pero al menos esperaba que fuera una sorpresa agradable. De cualquier manera, decidí pasar por su casa, esperar a que volviera de trabajar y saludarla. Cuando llegué a la puerta y toqué el timbre, no fue mi madre quien abrió. Fue su novio, a quien hasta ese momento no había tenido la oportunidad de conocer en persona. La verdad es que no fue la mejor primera impresión que podría haber imaginado. En lugar de un saludo o una bienvenida, lo primero que salió de su boca fue un frío y directo: ¿quién eres y qué quieres? Solo me miraba como si fuera un intruso. Le expliqué que era el hijo de mi madre, que estaba de visita, y vi cómo su expresión apenas cambió. No parecía muy emocionado de conocerme.
Gritó el nombre de mi madre, y cuando ella apareció, no fue mejor. Su expresión no era de sorpresa agradable, sino más bien de preocupación. Me miró como si no supiera cómo reaccionar, y lo primero que me preguntó fue, ¿qué haces aquí? No lo dijo de una manera amistosa, ni como alguien que está contento de ver a su hijo después de tanto tiempo. Parecía más bien como si estuviera molesta porque no le avisé con anticipación. Le expliqué que había decidido hacer un viaje para visitarla y ver a algunos amigos, pero noté que no estaba emocionada de verme. En lugar de alegrarse, parecía incómoda. Lo más raro de todo es que ni siquiera me invitaron a entrar. Toda la interacción se llevó a cabo en la puerta, y su novio me miraba todo el tiempo con una actitud hostil. Entonces, él decidió intervenir y decir, si tienes dinero para viajar hasta aquí, deberías tener dinero para que tu pobre madre no tenga que trabajar más. Era mi primer día de vacaciones desde que comencé a trabajar en Alaska, y me estaban echando en cara que había gastado mi propio dinero en un viaje para visitar a mi madre. No lo podía creer. Lo peor vino cuando mi madre dijo que quizás había hecho el viaje para darle dinero. En ese momento, los ojos de su novio parecieron iluminarse, como si estuviera esperando que confirmara esa idea. Me quedé callado por unos segundos, procesando todo lo que estaba pasando, y finalmente respondí que no, que solo estaba allí de visita. También les dejé claro, una vez más, que no iba a darle mi salario, ni ahora ni nunca. Pero mi madre no quiso soltar el tema. Insistió en que si no había venido a darle dinero, entonces no veía la razón por la que estaba allí. Eso fue el colmo para mí. Le dije que hacía años que no la veía en persona y que todo lo que recibía de su parte era rechazo, simplemente porque no estaba dispuesto a darle el dinero que exigía. Pero su novio no paraba, dijo que si hubiera sido un buen hijo para mi madre, ella me habría invitado a entrar sin dudarlo. En ese momento, mi madre comenzó con el mismo discurso de siempre, que si yo fuera un buen hijo, todo sería diferente. Le dije que si no era bienvenido en su casa, entonces me iría. Al fin y al cabo, todavía tenía amigos en la ciudad que se alegrarían de verme, y que probablemente me invitarían a pasar un buen rato sin hacerme sentir culpable por nada. Así que me marché. Pero antes de irme, mi madre corrió detrás de mí. Me dijo que aún estaba a tiempo de hacer algo lindo por ella y que, si no quería depositar mi salario en su cuenta, al menos podía transferirle la mitad del dinero una vez al mes. Le dije, de manera muy clara, que no iba a hacer eso. No sé si fue la frustración o el agotamiento emocional, pero después de decirle eso, me fui sin decirle algo más. Después de eso, decidí que no iba a dejar que ese encuentro arruinara mi viaje. Pasé unos días en la ciudad, visitando a algunos amigos y poniéndome al día con ellos. Fue genial volver a verlos, y aunque no pude ver a uno de mis mejores amigos porque tenía compromisos con su novia, me las arreglé para pasar un buen rato con los demás. Salimos a cenar, fuimos a un bar a recordar viejos tiempos, y en general, fue un viaje muy divertido, independientemente de lo que pasó con mi madre. Así que ese ha sido el resumen de lo que ha pasado en este último tiempo. Actualización 3. Mi madre ha dejado definitivamente a su novio, o mejor dicho, él la dejó a ella. Y lo hizo por otra mujer. ¿Cómo lo sé? Pues porque me envió un largo correo electrónico, como de costumbre, culpándome a mí de todo. Según ella, es por mi culpa que su novio se fue con otra mujer y que su vida está completamente arruinada ahora. Supongo que cuando dice, por mi culpa, se refiere al hecho de que no accedí a darle mi salario, y luego sentarme a esperar que su enorme generosidad me diera una parte si no era demasiado pedir. Porque, claro, según su lógica, si le hubiera dado todo mi dinero, ella habría sido capaz de retener a su hombre y luego, con su supuesta generosidad, me daría una parte de mi propio dinero, si era un buen hijo claro. En el mismo correo, también mencionó que había dejado su trabajo. Al parecer, su novio le convenció de que no era bueno para ella seguir trabajando, y ahora dice que no tiene nada. Por mi parte, decidí no responderle. Estoy cansado de intentar ser un buen hijo para alguien que nunca se molestó en ser una madre para mí. Ya no siento que le deba nada. Tengo mi vida, mi trabajo soñado aquí en Alaska, y aunque no es perfecto, es suficiente para mí. Además, de vez en cuando recibo la visita de un alce. No puedo ser un buen anfitrión para ellos, serían capaces de destruir mi casa, pero los saludo desde lejos y ellos siguen su camino. Actualización 4. Mi madre se ha quedado sin lugar donde vivir. No ha podido pagar la renta, y como era de esperarse, recibí otro de sus largos correos, donde me echa la culpa de todo lo que ha sucedido. La novedad, o lo que ella considera la buena noticia, entre comillas, es que ha vuelto con su novio. Aunque, si me preguntas, no estoy seguro de que sea una buena noticia para nadie, salvo para ella. Pero supongo que desde su perspectiva, esto es un triunfo. Ya que al menos ahora tiene donde vivir, no sé dónde ha conseguido un sitio para vivir el novio, porque lo poco que sabía de él es que vivía con mi madre. En el correo, como siempre, comienza atacándome, acusándome de ser un mal hijo por no haberla apoyado. Ya ni me sorprende, para ser sincero. De hecho, he empezado a tomarme esto con humor. Me hago un café y cada vez que menciona que soy un mal hijo, tomo un sorbo. Es un pequeño juego,
Pero para cuando terminó su correo ya he consumido toda la cafeína necesaria para el día. No es el juego más divertido del mundo, pero al menos me mantiene entretenido mientras leo sus repetidas quejas. Lo más surrealista del correo es cuando menciona que su novio es un verdadero hombre, porque, según ella, él se encarga de las personas que ama en lugar de abandonarlas. Tuve que leer eso 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. ¿Está hablando del mismo hombre que la abandonó por otra mujer? Estoy casi seguro de que es el mismo, porque más adelante en el correo lo confirma. Aparentemente, su novio dejó a la otra mujer porque, abro comillas, se dio cuenta de que realmente la amaba a mi madre. Y eso, según mi madre, es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Incluso más importante que tener un hijo que, según ella, solo piensa en sí mismo. Pero la mejor parte del correo, y agradezco haber seguido leyendo antes de borrarlo, es el final. Ahí es donde deja caer la verdadera bomba: se van a casar. Sí, leíste bien, mi madre y su novio, que hace poco la abandonó, han decidido casarse. Ella incluso me dijo que esperaba que entendiera si no me invitaban a la boda, porque, según sus palabras, no he hecho méritos suficientes para ser parte de ese momento tan especial. No sé si debería sentirme ofendido o aliviado, pero lo que está claro es que no estaré sentado esperando una invitación. Actualización 5. Estaba en duda de si hacer otra actualización o no, porque la situación con mi madre es tan predecible que empieza a parecer un bucle sin fin. Su dinámica con este hombre es siempre la misma: se pelean, se reconcilian, vuelven a amarse, y luego, como era de esperar, pelean otra vez. El ciclo se repite una y otra vez, sin ningún cambio real. Y ahora, aquí estamos de nuevo. Recibí otro de sus correos, los cuales, para ser honesto, me divierten bastante. Alguien me preguntó antes por qué recibo correos electrónicos de ella en lugar de llamadas o mensajes. La razón es sencilla: la bloqueé en mi móvil. Así que ahora me envía estas actualizaciones por correo electrónico, lo cual se ha convertido en una especie de entretenimiento diario para mí. En este último correo, me informa que ha tenido que buscar un nuevo lugar donde quedarse y también un trabajo. La razón, como ya podrán imaginar, es que su novio la volvió a dejar. Esta vez, no hay detalles escandalosos sobre si fue por otra mujer o simplemente porque el ciclo lunar así lo ha indicado. Lo único seguro es que, conociendo a mi madre, probablemente en unos meses estarán de nuevo juntos, en lo que será la siguiente vuelta de este ciclo interminable. Para ser sincero, no sé si seguir actualizando esta historia. Aunque a veces pueda parecer graciosa desde fuera, la realidad es que no hay demasiados cambios en lo que sucede. Si pasa algo realmente grande, tal vez vuelva a escribir. Pero por ahora, creo que esta será mi última actualización.